Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pueden sentarse. Yo quisiera dirigirme principalmente a los padres, a todos los padres que están en esta hora aquí, pero como siempre, iba a decir como en todas las iglesias, pero inclusive cuando llegaba a ir a las reuniones de padres de familia en el kinder, en la primaria, pues los padres eran los que menos iban. Prácticamente siempre van las mamás, y luego hasta en alguna ocasión yo le hacía el comentario a la maestra y le decía: ¿por qué habla, o sea, al sexo femenino? O sea, siempre se dirigen hacia las mujeres, porque pues prácticamente el 95% son las que siempre van a las reuniones de los hijos, ¿verdad? Y en esta ocasión pues podría ser algo semejante. Pero en lo particular, al querer hablar hoy a los padres, pues también estoy consciente de que pues muchas mujeres han ejercido esa labor de padre dentro de la familia, de cabeza de hogar en la familia, y son las que han tomado la batuta, las que han criado, y aparte de creado, han criado a cada uno de sus hijos. Luego entonces, pues la palabra creo que puede ser para todos en esta hora. Dicen que cuando los hijos llegan, nos cambian las vidas, que nada es igual, y ahora sí que uno no cree eso hasta que tiene un hijo. Como que nuestra perspectiva de la vida, nuestros intereses o nuestros objetivos, así como que de repente se realinean y se centran en esos pequeños bodoquitos que el Señor nos da de recién nacidos. En lo particular, Luis Alberto pues no fue muy grande, pero tampoco fue muy chico, pero ahorita estoy pensando, por ejemplo, en los gemelos, que sí, ellos sí eran unas mirriñitas, ¿verdad? Unas que cabían en la palma de la mano, los dos chiquitos. Y sí, así de chiquitos, pero nos cambia, nuestro enfoque se dirige hacia ellos. Y algunos, bueno, en este caso recuerdo, en mi caso particular, le doy gracias a Dios porque me dio la dicha de poder estar en la sala de operaciones cuando llegó Luis Alberto, y a todos les comento que para poder estar en la sala de operaciones pues me hicieron vestir de George Clooney. En aquel entonces estaba muy de moda una serie que se llama ER, creo, Sala de Emergencias, algo así. Pero bueno, aparte de sentirme bien padre, me sentía George Clooney, estar todo vestido de lo que les ponen a los doctores. Me hicieron poner unas bolsas de plástico en los zapatos y todo, esta cubrebocas, etcétera. Dice Mónica que ya estaban por iniciar la labor de parto, y le decía a una de las enfermeras: es que falta el papá. Y le dice ella: ya que falta el papá, ya empiecen, que ya no aguanto, ya que están esperando. Pero bueno, gracias a Dios me dio esa oportunidad de estar ahí. Que fue el caso contrario ya cuando nació Alan, porque al ser una cesárea, al ser otro doctor, pues ya no quiso, ya no autorizó que pudiera estar ahí. Pero bueno, gracias a Dios, al menos estuve en uno de ellos. Y a muchos de ustedes, de los que han asistido al taller de matrimonios que hemos tenido aquí en Camino de Salvación, también les he comentado de cuando posteriormente, ese mismo día que nació, que en la tarde que nos llevaron a Luis Alberto para que la mamá le diera de comer, pues hizo el intento, como que comió y como que no comió, y ya de repente ya dejó.
de comer, ya no hizo más por buscar la comida, y llegó un momento en que empezó a llorar y Mónica y yo nos quedamos así con cara de ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A mí lo único que se me ocurrió fue tomar el teléfono, hablar al cunero y decir, está llorando el niño. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues subió rápido la enfermera, nada más la agarró y pum, se fue, se lo llevó. Y dijimos, ay, si queríamos estar más tiempo con él, pues fueron nada más escasos los minutos los que nos permitió estar con él. Obviamente, ya cuando llegamos a casa o cuando llegó él a casa, pues ya a partir de entonces, háganse, así que háganle como puedan, como se imaginen. Pero gracias a Dios ya han pasado un poco más de 21 años de esa situación y luego llegó Alan. Gracias a Dios, se dice que nadie, cuando nacen los hijos nadie sabe, ningún papá sabe ser padre, pero al final de cuentas es el inicio de lo que uno empieza a aprender a ser padre. Dice este versículo que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? Normalmente cuando escuchamos hablar de una herencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Como que muchas veces pensamos en el aspecto económico, ¿verdad? Y sí, muchas veces esa es una parte fundamental de una herencia, los bienes materiales que dejan los padres a los hijos o los abuelos. Y al final de cuentas es algo de valor, algo que trasciende de generación en generación y nos dejan nuestros progenitores. Pero en este caso, ¿de quién es la herencia? ¿Qué dice el Salmo que acabamos de leer, 127? ¿De quién es esa herencia? De Dios, de Jehová. Entonces imagínense, si viene de Dios, ¿cuál es el tamaño de esa herencia? Si la herencia de nuestros padres pudiera ser algo significativa, imagínense la herencia de Dios, la herencia de Jehová, la herencia del Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Se imaginan lo que puede implicar el tamaño de esa herencia? Pues de ese tamaño es nuestra responsabilidad cuidar esa herencia. Entonces he titulado el sermón de esta mañana, tres consejos para un padre, solamente 3, espero poder hacerlo en tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. No me voy a cansar de decirles, aquellos que quieran unirse a nuestro plan de lecturas, únanse. Yo debo de admitir, no he leído toda la Biblia, nunca me he hecho ese propósito, pero ahora que hemos estado en este plan de lecturas, ¿cuántos, como decía el eslogan del campo de verano, no recuerdo si fue el último, que dice tesoros escondidos? ¿Cuántos tesoros escondidos, al menos yo, he encontrado en los libros del Antiguo Testamento? Como que muchas veces nos volvemos neotestamentarios al ver la gracia, al ver lo que Jesús hizo por nosotros. Muchas veces nos centramos en eso, pero ¿cuántos tesoros escondidos están ahí en los libros del Antiguo Testamento? Insisto, si no se ha unido a este plan de lecturas, acérquese con alguno de nosotros para podamos incluirlo. El libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Espero que me escuchen bien. Dice la versión Reina Valera: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Quiero leer la versión nueva versión internacional, este mismo versículo. La primera parte dice: dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro. A ver, chicos, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren tener? ¿Un corazón perfecto
un corazón o un corazón íntegro. Pues lo que elijan es prácticamente lo mismo, va a ser prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el primer consejo que quiero darle a los padres? Y como les dije, no solamente a los padres, a todos aquellos que tienen un hijo. El primer consejo: ore por su hijo, ore por sus pequeños, ore por sus hijos aunque ya sean grandes, ore por sus hijos aunque ya estén casados, ore por sus hijos aunque usted ya sea abuelo, siga orando por ellos. Pero en este caso en particular, ore para que le dé a sus hijos un corazón perfecto, un corazón íntegro. Estaba yo pensando, y sobre todo en la parte de cuando escuchamos yo en lo personal, cuando escucho a compañeros, compañeras de trabajo, acerca de los valores, preceptos de lo que es el guardarse pues ya ni siquiera para Dios, el guardarse en lo personal, estos valores ya prácticamente los valores de Dios están olvidados. Los valores actuales del mundo son muy ligeros, o sea, son mínimos los valores que ya se les inculca a los hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, nosotros que conocemos a Dios? Orar para que dé a nuestros hijos un corazón íntegro, un corazón perfecto, para que lo que aprenden en la iglesia no solamente lo oigan, no solamente sea de oídos, sino que sea de corazón, que puedan ellos llevarlos dentro de su corazón todo lo que escuchen, que puedan ellos presentarse ante Dios de una manera íntegra, de una manera completa. Dice que una de las definiciones de integridad o de íntegro es precisamente el estado de estar completo, el estado de no estar dividido. En algún momento yo decía, pues, ¿qué significa eso? Pues significa que tenemos que ser uno, o sea, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, tiene que ser congruente, todas las cosas tienen que ser una sola. Si decimos que creemos en Dios, que le hemos dado nuestras vidas a Dios, lo que hemos estado escuchando las semanas pasadas, que hemos llamados a ser santos, pues tenemos que vivir en esa manera. Insisto, igual y no somos perfectos, estamos en el camino, no somos perfectos, pero vamos en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el primer punto que quiero que ustedes se lleven en su corazón? Ore para que su hijo tenga un corazón perfecto, un corazón íntegro, que la integridad sea parte de su vida, que ellos puedan guardar su vida de manera íntegra, que puedan guardar todo su ser de manera íntegra. Y no es nada fácil. También a respecto de la oración, también tenemos que orar por el ambiente donde se desarrollan. Como les digo, los valores de este mundo están muy deteriorados y siempre la presión que ejercen sobre nuestros hijos, inclusive sobre uno mismo, es mucha, es tremenda, y esto solamente lo pueden ellos sobrellevar si nosotros los llevamos en oración. Estamos pidiendo constantemente para que sus vidas se guarden de manera íntegra. Ahora vamos a orar. Vamos a orar, como dice aquí en el pasaje de Primera de Crónicas 29, dice: asimismo, vuelvo a la versión Reina Valera, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos. Al final de cuentas, lo que está en la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, las leyes de Dios, están ahí con un solo propósito. Si el Señor dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios nos dice que no miremos a una mujer, vamos a hacer guardar nuestro corazón, nuestros ojos. Si Dios nos dice que no robarás, Dios lo está haciendo precisamente con la intención de que nosotros
hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces podemos decir que Dios nos pide muchas cosas, todo lo que está en la Biblia es dejar de hacer, puro no, 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 no. Pero no, al final de cuentas, sabemos que lo que Dios nos pide y lo que Dios está pidiendo es para bien nuestro. Hay algo que hay una parte de la Biblia que nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Al final de cuentas, están ahí para ayudarnos a seguir el camino que Dios nos ha puesto. Ahora, en esta misma parte de este versículo que leíamos, en medio dice tus testimonios, dice para que guarden tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Yo en lo particular me llamaba mucho la atención porque estaban esta expresión de tus testimonios, como que la parte de los mandamientos y los preceptos y las leyes es eso, ¿no? Son preceptos, son mandamientos, pero ¿por qué la palabra de testimonios está dentro de este versículo? Al final de cuentas encontré el versículo de Deuteronomio 6, capítulo 20. Si lo pueden abrir. Deuteronomio 6, versículo 20. Se me olvidó preguntarles al principio, ¿se pusieron su playera? Creo que nada más a Eder lo vi por acá. Yo en lo particular, no era mi intención ponerme esta. Hay 2 playeras de Camino de Salvación en toda la iglesia, pero la que me quedaba más cerca no me quedó, estaba muy pequeña, de Tirsa. y la otra ya no llegó. Pero bueno, esperemos que pronto podamos tener nuestras playeras de Camino de Salvación. Esa era, créanme, era mi intención original, ponerme la playera de Camino de Salvación, pero ya no llegaron a tiempo. Bueno, pero traemos la de la selección también. El tercer punto, vamos a orar por nuestros hijos para que recuerde y tenga presente los testimonios de Dios. ¿Qué son los testimonios de Dios? Deuteronomio 6:20 dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Los mandamientos, ¿verdad? Pero ¿por qué está esta palabra de testimonios en medio? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? ¿Qué es lo que leemos en este versículo de Deuteronomio 6:20? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Hay algo, todas estas expresiones muestran algo en particular. ¿Qué es lo que? Ahora, si lo queremos traer a nuestra vida hoy, ¿qué estaríamos hablando? Lo que ha hecho con nosotros. Esos testimonios de Dios tenemos que atesorarlos nosotros primeramente y posteriormente darlos a nuestros hijos. Le doy gracias a Dios porque de una manera u otra, yo en lo particular soy una segunda generación de lo que hizo Dios en la vida de mi padre. Pero gracias a Dios,
hay una tercera generación en la vida de Luis Alberto, de Alan y de Tirsa y de todos mis sobrinos, y hay ya una cuarta generación que está creciendo y que precisamente ahí entran los pequeños, los gemelos, entran los hijos de mis sobrinos, llámese de Misael, los hijos Asaf, lo que es Asaf, Kento. Ellos ya son una cuarta generación de algo que hizo Dios en nuestra familia. Dios vino a transformar la vida de mi padre y a partir de ahí se ha ido derramando la palabra, la gloria de Dios en cada una de las generaciones. Mi padre vendría siendo la primera generación, mi padre y mi madre. Posteriormente vendrían mis hermanos, ahora ya están mis hijos, mis sobrinos y ya hay una cuarta generación. Entonces, todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que hizo Dios en la vida de mi padre, ya nosotros, sus hijos, lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajarlo a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Bajarlo todavía más a sus hijos. Y no solamente lo que hicieron en lo que hizo Dios en la vida de mi padre, sino lo que va haciendo Dios en cada uno en la vida de nosotros. Por ejemplo, solamente les voy a citar un ejemplo. Cuando nacieron los pequeños, los gemelos, Dios hizo una gran obra en la vida de Tirsa y en la vida de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer Tirsa? ¿Qué es lo que va a hacer Ángel con ellos? Decir cómo Dios obró cuando ellos nacieron, en la manera tan espectacular, la manera en cómo protegió la vida de Tirsa, cómo estuvimos orando y cómo Dios respondió. Esos testimonios tienen que ir bajando a las generaciones, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es algo que también tenemos que pedirle a Dios, que nosotros podamos, obviamente le pedimos a Dios que ellos lo guarden, que ellos lo recuerden, pero ¿quiénes tienen que estarlo recordando? Nosotros, ¿verdad? Un cuarto punto por el que vamos a estar orando. Ore a Dios para que ellos edifiquen una casa a Dios. Vamos a orar para que Dios forme arquitectos en nuestros hijos. Alan, olvídate de la ingeniería. Dani, olvídate de relaciones comerciales. Ahora todos van a ser arquitectos. ¿Escucharon? Vamos a pedirle a Dios que cada uno de nuestros hijos sea un arquitecto para crear un templo vivo, santo, agradable a Dios, para que Él more en sus vidas. No se espanten. Lo que tienen que hacer, ustedes tienen que ser arquitectos de su propio templo, del templo que van a formar para que Dios more en ustedes. Me venía a la mente un canto de hace algunos años que dice: haré un altar para ti. ¿Qué decía el canto? Con sacrificios de alabanza, con júbilo y danza, cantaré a Jehová. Entonces, oremos para que cada uno de nuestros hijos formen ese templo, que sean arquitectos del templo que van a presentar ante Dios. ¿Sí? Segundo consejo. ¿Cuál es el segundo consejo? Instrúyalo. Vamos a leer Proverbios 22, 6. Un versículo muy pequeño y que muchos de nosotros lo conocemos, lo sabemos de memoria. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos venido comentando de que queremos estar hablando de discipulado. Esperemos que ya ahora sí en la próxima predicación podamos escuchar hablar del discipulado, qué es lo que tenemos que aprender para que comencemos a discipular. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Nuestros primeros discípulos tienen que ser, ¿quiénes? Nuestros hijos. No recuerdo a quién le tocó la semana pasada
pero fue el comentario que hizo. Nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos. Y leíamos esta parte de Deuteronomio 11, este versículo, de Deuteronomio 11, versículo 19. ¿Sí lo tienen? Deuteronomio 11, versículo 19. Ahí nada más está el principio, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sigue diciendo, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y dice el versículo 24, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, de vuestro pie, será vuestro. Si quieren poseer la tierra, quieren que vuestros hijos posean la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlos, instruirlos. Nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos. Nada más haciendo una pequeña recuperación de lo que estuvimos aprendiendo acerca de lo que es hacer discípulos. Decía, yo hago, tú me ves. Yo hago, tú me ayudas. Cuando me estás ayudando, empiezas a aprender. Tú haces, yo te ayudo. Y el último, tú haces, yo te veo. Eso es, digamos que en esencia, los principios básicos de lo que es un discipulado. ¿Sí? Entonces, nuestra primera encomienda tienen que ser nuestros hijos. Entonces, el segundo consejo a los padres, a las madres, instruyamos a nuestros hijos. El tercer consejo, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Sea un ejemplo. ¿Qué mejor manera de instruir a nuestros hijos que con nuestro ejemplo? Dice el versículo 6 de Tito capítulo 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién se va a presentar? No, yo no. Presentándose, yo, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, ¿qué? Integridad. Si queremos que nuestros hijos tengan un corazón puro, un corazón íntegro, ¿quiénes son los primeros que deben de tener ese corazón íntegro, ese corazón puro? Perfecto, perdón. Somos nosotros mismos. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No es fácil ser intachable, no es fácil no tener defectos. Al final de cuentas, muchos vivimos con ellos, pero tenemos que empezar con algo. No por el hecho de decir nadie es perfecto, pues no vamos a procurar ser un poco mejores. No quiero decir que lleguemos a ser perfectos, pero sí un poco mejores. Entonces, la mejor enseñanza que podemos darle a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Por último, quise presentarles aquí 4 características, 4 cualidades de un líder, ahora que estuvimos hablando del liderazgo capacitador, 4 cualidades que me gustaría que todo padre, que toda madre pudiera tener para desarrollar, para liderar a cada uno de sus hijos. El primero de estas cualidades es escuchar. ¿Me escuchan? Acá, de este lado a mi izquierda, ¿me escuchan? Ok. ¿Sí me escuchan? Bueno, pero no solamente es de que ustedes me escuchen, sino que nosotros escuchemos a nuestros hijos. Dice esta frase, para conectarte con tus corazones, ¿qué tenemos que usar? ¿Qué tenemos que usar? Nuestros oídos.
Para conectarte con el corazón de tu hijo, ¿qué necesitas hacer? Escucharlo, utilizar tus oídos. Dice que quien no aprende a escuchar, no aprende a enseñar. Escuchar es la ley de la conexión. Tú no puedes conectarte con tus hijos si no los escuchas. Un padre, para tocar el corazón de sus hijos, tiene que saber lo que hay en ellos. Esto solo se aprende escuchando, entablando esa comunicación, buscando, haciendo muchas veces al lado de algunas cosas que traemos en mente. Si llegamos del trabajo y queremos hacer 1000 cosas y hay una personita que nos está ahí esperando, tenemos que escucharlo. Dice que la gran mayoría de los problemas de la comunicación vienen de no saber escuchar. O sea, hay unas voces ahí en casa que reclaman nuestra atención. Recuerdo de este papelito. No les voy a decir quién me lo dio, o quién me lo dejó, o quién me lo pasó por abajo de la puerta. Dice: si me vas a ayudar, ayúdame ya. Lo guardé. La cuestión es de que yo lo guardé porque en ese momento también estaba diciéndole lo mismo a Dios: si me vas a ayudar, ayúdame ya. Pero curiosamente uno de mis hijos también pensó en la misma manera y me lo dejó. No me lo dio personalmente, me lo dejó ahí para que lo viera. Y gracias a Dios lo vi. No sé cuántos años tengo con ese papelito en la cartera. Pero sí, muchas veces nuestros hijos necesitan nuestra atención y muchas veces necesitan una atención urgente. 2. ¿Qué otra cualidad de un líder queremos o les recomiendo que desarrollen? A ver, por acá, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? ¿Cuál es la segunda cualidad que queremos desarrollar? Carácter. Dice que sea un pedazo de roca. El hecho de que diga aquí que sea un pedazo de roca no quiere decir que sea sin sentimientos, ¿eh? Hay nada más mucho cuidado. No quiere decir que no tenga sentimientos, pero sí que sea un pedazo de roca en el aspecto de cuando usted requiera ser firme, tiene que ser firme, ¿ok? Dice que la forma en que un padre trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo revelan. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Les decía yo en el taller de liderazgo capacitador, es como el amor, más bien como el amar. El amor podemos tenerlo dentro, pero el amar a alguien es una elección, es una decisión. Nosotros decidimos si amamos a alguien. En este caso es lo mismo. El carácter es una elección, es algo que nosotros decidimos formar por nuestra propia cuenta, ¿sí? Dice que los líderes muchas veces no pueden ir más allá de los límites de su carácter. Necesitamos formar un carácter, insisto. Cuando digamos no, va a ser un no. Y cuando sea un sí, un sí. O sea que seamos inamovibles en nuestro hablar, en nuestra conducta, en todo. Y la tercera cualidad que yo quisiera recomendarles a los padres, a las madres, es la actitud. Dice aquí, ya no les voy a decir quién dijo esto. Dice: el problema no es el problema es tu actitud hacia el problema. Lo dijo un protagonista de una película de piratas. El problema no es el problema es tu actitud hacia el problema. Muchas veces, no quisiera decirlo, pero nos estamos ahogando en un vaso de agua. Entonces, nuestra actitud hacia muchas circunstancias de la vida, incluyendo los problemas, debe de ser una actitud positiva. Dice aquí que una persona de éxito es aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han arrojado. Así que les da las gracias a todos aquellos que lo han criticado y lo han dicho de cosas. Con todos sus ladrillos, él puede ir formando una base firme.
Se dice mucho de Thomas Alva Edison, uno de los hombres que más éxitos tuvo en la vida. Dice, pero también tuvo multitud de fracasos. Cada vez que intentaba prender el foco, se quemaba. Cada vez que quería otra vez volver a intentarlo, se apagaba. Estuvo así muchas veces, 10 veces, no sabemos cuántas, muchas veces, pero cada vez que lo hacía, le iba moviendo ahí. Les decía yo el sábado que compartía, en lo particular cada vez que, cuando yo era joven, apenas hace unos 2 o 3 años, yo me gustaba mucho siempre leer el versículo de enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que todo eso que hemos estado viviendo, todo lo que vivimos en el año, que sea con un propósito. Si la regamos, aprender de ese error, no volverlo a cometer. Si nos equivocamos en esto o en aquello, que ese error, que ese fracaso nos pueda servir de algo, o sea, que aprendamos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, y no por el simple hecho de estar contándolos, que ahora ya tengo 25.300 días, no, que cada uno de esos días que hemos vivido traigan a cada uno de nosotros sabiduría, que sean para que nosotros podamos ir madurando poco a poco. Se dice de Thomas Alva Edison que sus logros no se basaban en su genio, sino en la actitud positiva que él tenía. En resumen, los 3 consejos principalmente para los padres, insisto, también aplican para las mamás. ¿Cuáles fueron estos 3 consejos? ¿Cuál fue el primero? Vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que tengan un corazón perfecto, para que tengan un corazón íntegro. ¿Para qué más? Para que obedezca y ponga en práctica los mandamientos, los preceptos, las leyes de Dios. Orar para que recuerden y tengan presentes los testimonios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en sus vidas también. Muchas veces es mejor hablar con un hijo de lo que Dios ya hizo en su vida en algún momento que lo que hizo en la de nosotros, porque igual no se identifican con algo, para nosotros puede ser algo muy significativo, pero es mejor cuando Dios ya empieza a obrar en sus vidas, que podamos recordar lo que Dios ya hizo en sus vidas cuando estén pasando esos valles de soledad, de que necesitan hablar con Él. Y 4, oremos para que ellos puedan edificar una casa. Como les digo, que ellos puedan ser arquitectos de ese templo, de esa morada, donde venga el Espíritu Santo, Dios, a morar en sus vidas. Que ellos puedan presentar sus vidas ante Dios como un sacrificio vivo. El segundo consejo, ¿cuál fue? Instruya a sus hijos. Y el tercer consejo, seamos un ejemplo para él, para ellos, para ellas. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios, por pedirle que Él sea el que podamos atesorar esta palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Gracias, Señor, por este pueblo, por cada uno de los padres que están aquí, por cada una de las madres, por cada uno de los jóvenes que están aquí. Te doy muchas gracias, Señor. Permite, Dios, que esta palabra la podamos atesorar en nuestras vidas. Te doy muchas gracias porque tú siempre has sido un Padre ejemplar para nuestra vida. Permítenos, Señor, que podamos tomar poco o mucho, mientras más mejor que podamos tomar de ti para que también podamos nosotros instruir a nuestros hijos.